¿Quién era realmente Juan el Bautista y por qué Jesús lo llamó el mayor de los profetas? Acompáñanos en una fascinante travesía histórica y espiritual mientras desentrañamos el contexto cultural y las increíbles profecías que rodearon su vida. Desde su nacimiento milagroso hasta su trágico final, esta es la historia definitiva de Juan el Bautista. Prepárate para ser asombrado. La historia de Juan el Bautista es una de las más fascinantes y reveladoras dentro de la narrativa bíblica. Para comprender plenamente su impacto y significado, es esencial situarnos en el contexto histórico y cultural de Israel durante su vida. La figura de Juan emerge en un periodo de intensa agitación política, social y religiosa, que preparó el escenario para su poderoso mensaje y ministerio. Comenzamos con una poderosa declaración de Jesús en Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Esta afirmación destaca no solo la grandeza de Juan, sino también la importancia de su papel en el plan redentor de Dios. Para entender por qué Jesús exaltó tanto a Juan, debemos explorar las circunstancias en las que vivió y predicó. En la época de Juan el Bautista, Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano, una superpotencia que había conquistado vastos territorios en el mundo conocido. La ocupación romana trajo consigo una serie de problemas que exacerbaban las tensiones ya existentes en la sociedad judía. Los impuestos opresivos, la presencia constante de soldados romanos y la imposición de la cultura y los dioses romanos generaban un ambiente de descontento y resentimiento entre el pueblo judío. Este contexto de dominio y opresión fomentaba un anhelo profundo por la liberación y la restauración de Israel como nación independiente. Los judíos esperaban con fervor la llegada del Mesías, una figura prometida en sus escrituras que traería la redención y restauraría el reino de Israel. Esta expectativa mesiánica era particularmente fuerte entre los diversos grupos religiosos y políticos de la época, como los fariseos, saduceos, celotes y esenios. Cada uno con su visión particular del Mesías y de cómo debía llegar. La esperanza en un Mesías liberador estaba arraigada en las antiguas profecías del Antiguo Testamento, que prometían un líder ungido por Dios que vendría a salvar a su pueblo. En este contexto, Juan el Bautista se alza como una figura crucial. Su ministerio no solo respondía a estas expectativas mesiánicas, sino que también las dirigía hacia una comprensión más profunda y espiritual del plan de Dios. Estas expectativas mesiánicas no solo eran una esperanza religiosa, sino también una necesidad política y social. El pueblo judío estaba bajo la opresión de un imperio extranjero que imponía su cultura y sus leyes, lo cual generaba una sensación de pérdida de identidad y autonomía. Los judíos veían en la llegada del Mesías una oportunidad para recuperar su dignidad y su relación directa con Dios, sin la mediación y la interferencia de los poderes extranjeros. La narrativa de la vida de Juan comienza con un milagro. Sus padres, Zacarías e Isabel, eran ancianos y sin hijos, lo cual era visto como una desgracia en la cultura judía. Sin embargo, un ángel del Señor se apareció a Zacarías, anunciándole que su esposa daría a luz a un hijo que sería grande ante los ojos del Señor. Este niño debía ser llamado Juan y tendría una misión especial: preparar el camino para el Mesías. Juan creció con la conciencia de su llamado divino. Desde joven, adoptó un estilo de vida austero, viviendo en el desierto, vistiendo ropa hecha de pelo de camello y comiendo langostas y miel silvestre. Su vida en el desierto lo alejaba de las comodidades y corrupciones de la sociedad, permitiéndole enfocarse en su misión profética. Este estilo de vida austero era un reflejo de su mensaje, un llamado al arrepentimiento y a la preparación para la inminente llegada del reino de Dios. Juan el Bautista tenía una conexión especial con el profeta Elías, no solo en términos de su misión, sino también en su apariencia y estilo de vida. La ropa hecha de pelo de camello y el cinturón de cuero eran características distintivas que recordaban a Elías. Además, su dieta de langostas y miel silvestre reflejaba una vida de simplicidad y dependencia de Dios. El mensaje de Juan resonaba profundamente con la gente de su tiempo. Proclamaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, preparando así a la gente para recibir al Mesías.
multitudes acudían a él, confesando sus pecados y siendo bautizadas en el río Jordán. El bautismo de Juan simbolizaba un nuevo comienzo, una purificación y una preparación para la venida de aquel que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. El impacto de su mensaje era tanto personal como colectivo. A nivel personal, cada individuo que acudía a Juan se comprometía a una vida nueva, libre del pecado y dedicada a Dios. A nivel colectivo, el movimiento de Juan generaba una renovación espiritual en toda la nación, preparando a Israel para el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Juan no solo predicaba en el desierto, sino que su influencia llegaba hasta los centros de poder. Se atrevió a confrontar a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, denunciando su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano, como ilegal según la ley judía. Esta valentía le costó la libertad y, finalmente, la vida, pero también subrayó la integridad y la convicción de su mensaje. ¿Por qué el mensaje de Juan fue tan impactante en su tiempo? La respuesta radica en el contexto histórico y cultural en el que se encontraba. El pueblo judío, oprimido y expectante, estaba hambriento de esperanza y redención. Juan el Bautista llegó como una voz que clamaba en el desierto, ofreciendo esa esperanza en forma de arrepentimiento y preparación para el Mesías. Su mensaje era urgente, claro y poderoso, y resonaba con una autoridad que solo podía venir de un llamado divino. El impacto de Juan no solo se medía por las multitudes que acudían a él, sino también por la transformación que provocaba en los corazones de las personas. Su mensaje de arrepentimiento no era meramente una llamada a cambiar de comportamiento, sino una invitación a una transformación radical del corazón y la mente, preparándolos para recibir a Jesucristo, el Cordero de Dios. Juan el Bautista, con su vida austera y su mensaje radical, se convirtió en un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, señalando al pueblo de Israel la llegada del Salvador. Su predicación y su bautismo prepararon los corazones para la obra redentora de Cristo, destacando la importancia de la humildad y la obediencia en el camino hacia Dios. En conclusión, el contexto histórico y cultural de Juan el Bautista proporciona un telón de fondo rico y significativo para su vida y ministerio. Su llamado divino, su vida austera y su mensaje de arrepentimiento fueron respuestas directas a las esperanzas y necesidades de su tiempo. Al entender estos aspectos, podemos apreciar más profundamente por qué Jesús exaltó a Juan como el mayor de los profetas y cómo su vida y mensaje siguen siendo relevantes y poderosos hoy en día. La figura de Juan el Bautista no puede ser completamente entendida sin considerar su papel crucial en el plan redentor de Dios. Juan fue mucho más que un predicador y un bautista, su vida y ministerio estaban profundamente arraigados en las antiguas profecías que apuntaban a la venida del Mesías. Al explorar este aspecto, descubrimos cómo Juan encarna la transición del Antiguo al Nuevo Testamento y prepara el camino para Jesús, el Salvador del mundo. Desde el nacimiento de Juan, su vida estaba destinada a ser una preparación para la llegada del Mesías. Esta misión se había profetizado siglos antes, en textos como Isaías 40:3, que dice: «Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». Y en Malaquías 3:1, «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros». Estas profecías hablaban de un mensajero que vendría antes del Mesías, para preparar al pueblo y enderezar los caminos. Juan el Bautista es este mensajero, el precursor que anuncia la inminente llegada de Cristo. Su ministerio se centró en llamar al arrepentimiento y en bautizar a las personas como símbolo de purificación, preparándolas espiritualmente para recibir al Salvador. Preparar el camino del Señor es una metáfora rica en significado. En tiempos antiguos, cuando un rey o un dignatario importante visitaba una ciudad, se enviaba a un heraldo por delante para anunciar su llegada y para preparar el camino. Esto podía implicar arreglar los caminos, quitar obstáculos y asegurar que todo estuviera en orden para la llegada del rey. De manera similar, Juan el Bautista vino para preparar espiritualmente al pueblo de Israel para la llegada de su rey, Jesús. Juan realizó esta preparación a través de su predicación y su bautismo. Llamó al arrepentimiento, pidiéndole al pueblo que confesara sus pecados y cambiara su forma de vivir. Su mensaje no solo era una preparación moral, sino también una llamada a una transformación interna.
El bautismo que administraba era un símbolo externo de una limpieza interna, un acto de fe que demostraba la disposición del corazón para recibir al Mesías. El acto de bautizar en el río Jordán no era casual. El Jordán tenía un profundo significado en la historia de Israel. Era el río que los israelitas cruzaron cuando entraron por primera vez en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Al bautizar en el Jordán, Juan simbolizaba un nuevo comienzo, una nueva entrada en la promesa de Dios, esta vez a través de la obra redentora de Cristo. El bautismo de Juan estaba estrechamente ligado al arrepentimiento. Arrepentirse no solo significa lamentar el pecado, sino también tomar una decisión consciente de cambiar de dirección y vivir una vida que agrada a Dios. Al bautizar a las personas, Juan las preparaba para la llegada del reino de Dios, un reino que no es de este mundo, sino un reino espiritual establecido en los corazones de los creyentes. El reino de Dios, según la predicación de Juan, estaba cerca. Esta inmediatez daba a su mensaje una urgencia particular. No había tiempo para la complacencia o la indiferencia. La gente debía arrepentirse y ser purificada para estar listos para la venida de aquel que traería el reino de Dios de manera plena y completa. Comentario de teólogos sobre el carácter profético de su ministerio. Varios teólogos han comentado sobre el carácter profético del ministerio de Juan el Bautista. Juan Calvino, por ejemplo, destacó que Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero en anunciar la llegada de la gracia plena en Cristo. Calvino vio en Juan una figura de transición, un puente entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Martín Lutero, por otro lado, enfatizó la humildad de Juan, su voluntad de disminuir para que Cristo pudiera aumentar. Lutero vio en la actitud de Juan un ejemplo para todos los cristianos, un modelo de servicio y entrega total a la misión de Dios. Otros teólogos han señalado la valentía de Juan al hablar la verdad sin importar las consecuencias. Su disposición a confrontar el pecado, incluso en los niveles más altos del poder, refleja su dedicación a la justicia y a la voluntad de Dios. Esta valentía, combinada con su humildad, lo convierte en un ejemplo poderoso de lo que significa ser un verdadero profeta de Dios. ¿Cómo podemos ver a Juan como un modelo de obediencia a Dios? La vida y el ministerio de Juan el Bautista ofrecen un poderoso modelo de obediencia a Dios. Su disposición a vivir una vida austera, su valentía al confrontar el pecado y su humildad al señalar a Jesús como el Mesías son cualidades que todos los creyentes deberían aspirar a imitar. Juan entendió claramente su papel en el plan de Dios y lo cumplió con fidelidad. No buscó gloria para sí mismo, sino que siempre apuntó a Cristo. Esta actitud de disminuir para que Cristo aumentara es central en la vida cristiana. Nos llama a poner a Dios en primer lugar, a vivir vidas de arrepentimiento y a preparar nuestros corazones y los corazones de los demás para la venida de Cristo. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, la vida de Juan el Bautista nos recuerda la importancia de la dedicación y la obediencia a Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo estamos preparando el camino para el Señor, no solo en nuestros corazones, sino también en el mundo que nos rodea. Juan el Bautista, como precursor de Cristo, tuvo un papel único y crucial en el plan redentor de Dios. Su llamado al arrepentimiento y su bautismo prepararon a las personas para la llegada del reino de Dios. A través de su vida y ministerio, Juan nos muestra la importancia de la obediencia, la humildad y la valentía en nuestra relación con Dios. Su ejemplo sigue siendo relevante hoy, invitándonos a seguir su camino de preparación y dedicación para recibir a Cristo en nuestras vidas. La narrativa de Juan el Bautista nos recuerda que todos estamos llamados a preparar el camino del Señor en nuestros propios contextos. Ya sea a través de nuestras palabras, nuestras acciones o nuestras oraciones, podemos ser heraldos del reino de Dios, anunciando la llegada de Cristo y ayudando a otros a prepararse para su venida. Que la vida de Juan nos inspire a vivir con fidelidad y valentía, siempre apuntando a Cristo como el centro de nuestras vidas y nuestro mayor tesoro. La declaración de Jesús en Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ha sido objeto de numerosas interpretaciones y análisis teológicos. En esta sección, examinaremos de manera detallada esta afirmación, desentrañando su significado y sus implicaciones tanto para el contexto histórico de Juan el Bautista como para nuestra comprensión actual del reino de Dios.
Para comprender plenamente las palabras de Jesús, es útil mirar el texto original en griego. La palabra clave aquí es meison, que se traduce como mayor. Esta palabra implica una comparación y una evaluación de estatura o importancia. En este contexto, Jesús está comparando a Juan con todos los demás profetas nacidos de mujer, es decir, seres humanos comunes. El término Basileia Touteo, que significa reino de Dios, es igualmente crucial. Este término se refiere al dominio y gobierno de Dios, un reino espiritual que Jesús vino a establecer. El contraste que Jesús hace entre Juan el Bautista y el más pequeño en el reino de Dios subraya una diferencia fundamental entre las eras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para entender mejor la comparación que Jesús hace, podemos revisar la vida y el ministerio de algunos de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Moisés, Elías y Jeremías. Cada uno de estos profetas tuvo un papel significativo en la historia de Israel y en la revelación del plan de Dios. Moisés, conocido por liderar a los israelitas fuera de Egipto y por recibir la ley en el monte Sinaí, Moisés es una figura central en la historia de la redención. Su liderazgo y su intercesión por el pueblo de Israel destacan su papel como mediador entre Dios y su pueblo. Elías, un profeta poderoso que realizó muchos milagros, Elías es conocido por confrontar a los falsos profetas de Baal y por ser llevado al cielo en un carro de fuego. Su vida y ministerio demostraron la soberanía de Dios sobre los dioses falsos y la fidelidad de Dios a su pueblo. Jeremías, conocido como el profeta llorón, Jeremías profetizó la destrucción de Jerusalén debido a la desobediencia de Israel. Su ministerio estuvo marcado por el sufrimiento y la oposición, pero también por la fidelidad a la palabra de Dios. Jesús coloca a Juan el Bautista en un lugar de prominencia por encima de estos profetas. ¿Por qué? Porque Juan no solo profetizó acerca del Mesías, lo anunció directamente y preparó a la gente para su venida. Su ministerio fue el culminante del Antiguo Testamento y el puente hacia el Nuevo Testamento. Juan el Bautista tuvo el privilegio único de identificar a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Este acto singular, el reconocimiento del Mesías y su proclamación pública, es una de las razones por las cuales Jesús lo llama el mayor de los nacidos de mujer. La segunda parte de la declaración de Jesús puede parecer contradictoria a primera vista. ¿Cómo puede alguien ser mayor que Juan el Bautista y aún ser el más pequeño en el reino de Dios? Aquí, Jesús está introduciendo una nueva realidad con la llegada de su ministerio y el establecimiento del reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual, accesible a todos los que creen en Jesucristo. En este reino, incluso el más humilde creyente que ha experimentado la salvación y la gracia de Dios tiene una posición privilegiada que supera la de Juan, que vivió y predicó antes de la consumación del plan redentor en Cristo. Esta declaración subraya la grandeza del nuevo pacto en Cristo. Mientras que Juan el Bautista es el mayor entre los profetas, el acceso directo a la presencia de Dios y la plena manifestación del Espíritu Santo, disponible para los creyentes después de la resurrección de Cristo, coloca a los miembros del reino de Dios en una posición aún más privilegiada. ¿Cómo nos invita esta afirmación de Jesús a valorar nuestra identidad como hijos de Dios? La afirmación de Jesús en Lucas 7:28 nos invita a reflexionar sobre el privilegio y la responsabilidad que tenemos como creyentes en el nuevo pacto. Al considerar la grandeza de Juan el Bautista y su papel único en la historia de la redención, también debemos reconocer la tremenda bendición y responsabilidad de ser parte del reino de Dios. Como hijos de Dios, tenemos acceso a la plenitud de su gracia y verdad a través de Jesucristo. Somos llamados a vivir de acuerdo con este privilegio, no tomando a la ligera nuestra identidad como ciudadanos del reino de Dios. Esto significa vivir vidas de arrepentimiento continuo, obediencia fiel y testimonio valiente, tal como Juan el Bautista lo hizo en su tiempo. Juan nos muestra el camino de la humildad y la obediencia. Aunque fue el mayor de los profetas, siempre apuntó a Jesús como el verdadero Salvador. De igual manera, nuestras vidas deben reflejar la gloria de Cristo, disminuyendo nosotros para que Él crezca. Este es el verdadero espíritu del reino de Dios, una vida centrada en Cristo, guiada por su espíritu y dedicada a su servicio. En conclusión, el análisis de Lucas 7:28 nos revela profundos insights sobre la naturaleza del reino de Dios y el papel único de Juan el Bautista en la historia de la redención.
Jesús exaltó a Juan como el mayor de los profetas debido a su misión singular de preparar el camino para el Mesías. Sin embargo, también introdujo una nueva era en la que el reino de Dios ofrece una grandeza incluso mayor a todos los creyentes. Al reflexionar sobre esta afirmación, somos llamados a valorar nuestra identidad como hijos de Dios y a vivir de acuerdo con las implicaciones de ser ciudadanos del reino de Dios. Esto incluye una vida de arrepentimiento, obediencia, humildad y testimonio valiente, siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista y apuntando siempre a Cristo como nuestro Salvador y Rey. La vida de Juan el Bautista no solo tuvo un impacto significativo en su tiempo, sino que también ofrece valiosas lecciones espirituales para nosotros hoy. Al examinar su humildad, valentía y devoción a Dios, podemos encontrar inspiración y orientación para nuestra propia caminata de fe. En esta sección, reflexionaremos sobre cómo su vida nos invita a poner a Cristo en el centro de nuestra misión personal y a vivir con una fe audaz. Uno de los aspectos más destacados de Juan el Bautista fue su profunda humildad. A pesar de ser considerado el mayor de los profetas, nunca buscó su propia gloria. Su misión principal era señalar a Jesús y preparar a la gente para recibir al Mesías. En Juan 1:29, cuando vio a Jesús acercarse, declaró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esta declaración no solo identificaba a Jesús como el Salvador, sino que también desviaba la atención de sí mismo hacia Cristo. La humildad de Juan se ve aún más claramente en su disposición a disminuir para que Jesús pudiera aumentar. En Juan 3:30, dijo: «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». Esta actitud de desinterés propio y entrega total a la misión de Dios es un ejemplo poderoso para todos los creyentes. Nos enseña a poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas y a buscar su gloria por encima de la nuestra. Esta humildad también se reflejaba en su vida austera y su rechazo a las comodidades materiales. Juan vivía en el desierto, vestía ropa hecha de pelo de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Su estilo de vida austero y su dependencia de Dios nos recuerdan la importancia de la sencillez y de confiar en la provisión divina en lugar de buscar la riqueza y la comodidad material. Otra lección importante de la vida de Juan el Bautista es su valentía al confrontar el pecado, incluso cuando ello implicaba enfrentarse a líderes poderosos. Un ejemplo claro de esto es su denuncia pública del matrimonio de Herodes Antipas con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Esta unión era ilegal según la ley judía, y Juan no dudó en denunciarla, aunque sabía que esto podría tener graves consecuencias. Su valentía le costó la libertad y, eventualmente, la vida. Fue arrestado y encarcelado por Herodes, y finalmente decapitado por orden de Herodías. Sin embargo, su disposición a hablar la verdad y a confrontar la injusticia, sin importar las consecuencias, es un testimonio de su integridad y su compromiso con la justicia de Dios. La valentía de Juan nos desafía a ser audaces en nuestra propia fe. Nos llama a denunciar el pecado y la injusticia, incluso cuando hacerlo pueda ser impopular o peligroso. En un mundo donde la verdad a menudo es distorsionada y la justicia se ve comprometida, necesitamos la valentía de Juan para ser defensores de la verdad y la rectitud. Inspiración para poner a Cristo en el centro de nuestra misión personal. La vida de Juan el Bautista nos inspira a poner a Cristo en el centro de nuestra misión personal. Su dedicación total a preparar el camino para Jesús nos desafía a considerar cómo estamos viviendo nuestras propias vidas en servicio a Cristo. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal. ¿Estamos preparando el camino para Jesús en nuestras vidas y en las de otros? Esto significa no solo vivir una vida que refleje los valores del reino de Dios, sino también ser proactivos en compartir el Evangelio con los demás. ¿Cómo podemos vivir con una fe audaz como la de Juan? Esto puede implicar tomar posiciones valientes en nuestras comunidades, hablar la verdad en amor y actuar con integridad en todas nuestras interacciones. Juan nos muestra que la verdadera misión cristiana no se trata de ganar reconocimiento o elogios, sino de servir fielmente a Dios y de guiar a otros hacia Cristo. Nos invita a examinar nuestras motivaciones y a asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con la voluntad de Dios. Al reflexionar sobre la vida de Juan, somos llamados a considerar cómo su ejemplo puede influir en nuestra propia vida y misión. Aquí hay algunas áreas específicas en las que podemos aplicar las lecciones de Juan. 1. Arrepentimiento y pureza. Juan predicó un mensaje de arrepentimiento y bautizó a las personas como un símbolo de purificación.
En nuestra vida, esto se traduce en una práctica continua de arrepentimiento y en la búsqueda de la pureza de corazón. No podemos avanzar en nuestra misión sin primero estar en una relación correcta con Dios. 2. Servicio humilde. La humildad de Juan nos llama a servir a Dios y a los demás sin buscar nuestra propia gloria. En lugar de buscar reconocimiento, debemos enfocarnos en cómo nuestras acciones pueden glorificar a Dios y edificar a otros. 3. Valentía en la verdad. Como Juan, debemos estar dispuestos a hablar la verdad y a denunciar el pecado, incluso cuando esto sea difícil o impopular. Necesitamos la valentía para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios en todas las áreas de nuestra vida. 4. Dependencia de Dios. La vida austera de Juan nos recuerda la importancia de depender de Dios para nuestra provisión y dirección. En un mundo que a menudo valora la acumulación de riquezas y la autosuficiencia, debemos aprender a confiar en la provisión y guía de Dios en todas las circunstancias. 5. Foco en Cristo. Finalmente, la misión de Juan de señalar a Jesús como el Cordero de Dios nos recuerda que nuestra vida y misión deben estar centradas en Cristo. Todo lo que hacemos debe apuntar a Él y buscar su gloria. Para que la vida de Juan el Bautista tenga un impacto duradero en nuestras vidas, es útil reflexionar sobre algunas preguntas clave. ¿Estamos preparando el camino para Jesús en nuestras vidas y en las de otros? ¿Qué pasos concretos podemos tomar para hacer esto? ¿Cómo podemos vivir con una fe audaz como la de Juan? ¿Dónde necesitamos ser más valientes en nuestro testimonio y en nuestra defensa de la verdad? ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos practicar más humildad y dependencia de Dios? ¿Cómo podemos demostrar esto en nuestras acciones diarias? La vida de Juan el Bautista nos ofrece una rica fuente de inspiración y lecciones espirituales. Su humildad, valentía y dedicación total a la misión de Dios nos desafían a vivir de una manera que refleje la gloria de Cristo. Al poner a Cristo en el centro de nuestra misión personal y al vivir con una fe audaz, podemos seguir el ejemplo de Juan y preparar el camino para el Señor en nuestras vidas y en nuestro mundo. Que la vida de Juan nos inspire a vivir con integridad, valentía y humildad, siempre apuntando a Cristo y buscando su gloria en todo lo que hacemos. La vida y el ministerio de Juan el Bautista dejaron un legado duradero que continúa influyendo en la fe y la práctica cristiana. Al examinar su legado, podemos obtener una comprensión más profunda de nuestra propia relación con el reino de Dios y cómo podemos vivir con humildad y gratitud en respuesta a la gracia que hemos recibido a través de Cristo. La conexión entre el mensaje de Juan el Bautista y el llamado de Jesús a seguirlo es profunda y significativa. Juan vino para preparar el camino para Jesús, llamando al pueblo al arrepentimiento y bautizándolos como símbolo de purificación. Este acto de preparación era crucial para que la gente estuviera lista para recibir el mensaje de salvación que Jesús traería. Cuando Jesús comenzó su ministerio, continuó y expandió el mensaje de Juan, proclamando: «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio». Marcos 1:15. Jesús tomó el llamado al arrepentimiento de Juan y lo colocó en el contexto del reino de Dios, ofreciendo no solo purificación, sino también una nueva vida en el reino de los cielos. El llamado de Jesús a seguirlo implica un compromiso total con su enseñanza y un rechazo de las antiguas maneras de vivir. Este llamado es una invitación a entrar en una relación dinámica y transformadora con Dios, caracterizada por la fe, el arrepentimiento continuo y la obediencia a sus mandamientos. La preparación que Juan ofreció a través del bautismo y el arrepentimiento fue un paso esencial para que las personas pudieran entender y aceptar este llamado radical de Jesús. Juan el Bautista representa la culminación del Antiguo Testamento y el puente hacia el Nuevo Testamento. Su ministerio marcó el final de una era y el comienzo de otra. El antiguo pacto, establecido a través de Moisés, estaba basado en la ley y las obras. En contraste, el nuevo pacto, inaugurado por Jesús, está basado en la gracia y la fe. El antiguo pacto requirió sacrificios continuos para expiar los pecados, pero estos sacrificios eran insuficientes para eliminar completamente el pecado. Juan anunció la llegada de Jesús, el Cordero de Dios, cuyo sacrificio sería perfecto y completo, capaz de borrar los pecados de una vez por todas. Este nuevo pacto trae consigo la promesa de una relación renovada con Dios, donde la ley está escrita en los corazones y cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Esta transición del antiguo pacto al nuevo pacto es esencial para entender el impacto del ministerio de Juan y la obra redentora de Jesús.
nos muestra cómo la preparación y el llamado al arrepentimiento de Juan fueron fundamentales para recibir la gracia y la verdad que Cristo vino a ofrecer. El nuevo pacto no solo cumple las promesas del antiguo, sino que también las excede, trayendo una plenitud de vida y una cercanía con Dios que antes era inimaginable. Si Juan, el mayor de los profetas, fue humilde y obediente, ¿cómo podemos nosotros vivir con humildad y gratitud por el reino de Dios? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y cómo respondemos a la gracia de Dios. La humildad de Juan es un ejemplo poderoso para todos nosotros. A pesar de su grandeza, nunca buscó su propia gloria. En cambio, dedicó su vida a preparar el camino para Jesús y a señalar al Salvador. Esta actitud de servicio desinteresado y entrega total a la misión de Dios es un modelo para nuestra vida cristiana. La gratitud es otra respuesta esencial a la obra redentora de Cristo. Al reconocer el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y la gracia que hemos recibido, debemos vivir vidas de agradecimiento. Esta gratitud se manifiesta en nuestra adoración, en nuestro servicio a los demás y en nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Vivir con gratitud implica recordar constantemente la misericordia de Dios y responder con corazones llenos de amor y dedicación. Al considerar el legado de Juan el Bautista y nuestra relación con el reino de Dios, somos llamados a reflexionar sobre nuestro lugar en este reino y a actuar en consecuencia. La vida y el ministerio de Juan nos inspiran a vivir con integridad, humildad y valentía, siempre apuntando a Cristo y buscando su gloria en todo lo que hacemos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el reino de Dios. Al reflexionar sobre la vida de Juan, debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo de una manera que refleja la gracia y la verdad de Jesús? ¿Cómo estamos preparando el camino para Cristo en nuestras vidas y en las vidas de los demás? ¿En qué áreas necesitamos crecer en humildad y gratitud? Exhortación a compartir el mensaje. La historia de Juan el Bautista y su legado no son solo para nuestra edificación personal, sino también para compartir con otros. Estamos llamados a ser heraldos del Evangelio, llevando el mensaje de arrepentimiento y salvación a aquellos que nos rodean. Al igual que Juan, debemos ser valientes en nuestra proclamación y fieles en nuestra misión. Vivir con humildad y gratitud. Finalmente, debemos comprometernos a vivir con humildad y gratitud, siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista. Esto significa poner a Cristo en el centro de nuestra vida, buscar su dirección en todas nuestras decisiones y servir a los demás con amor y compasión. La humildad nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y la gratitud nos impulsa a vivir de una manera que honre su sacrificio y su amor por nosotros. Invito a todos a reflexionar profundamente sobre su lugar en el reino de Dios. Este no es solo un llamado a la acción externa, sino también a una transformación interna. Debemos permitir que la vida y el mensaje de Juan el Bautista nos desafíen y nos inspiren a vivir de una manera que refleje verdaderamente la grandeza del nuevo pacto en Cristo. Para aquellos que aún no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, les animo a considerar seriamente el mensaje de arrepentimiento y gracia que Juan proclamó y que Jesús cumplió. No hay mayor regalo que la salvación y la vida eterna que encontramos en Cristo. Para los que ya son creyentes, les exhorto a renovar su compromiso con Dios, a vivir con una fe audaz y a compartir el mensaje del Evangelio con valentía y amor. Que la vida de Juan el Bautista nos inspire a todos a vivir de manera digna del llamado que hemos recibido y a preparar el camino para la venida de nuestro Señor.